Como ya hemos podido ver anteriormente, ya hemos aprendido a poder sacar los valores numéricos de hora sol pico o irradiación solar en una zona específica en la plataforma de la NASA. Pero hay que tener en cuenta de que estos valores es sobre una superficie horizontal. Por lo tanto, si recordamos un poco, y se puede observar en la imagen que está a mi izquierda, vemos que durante invierno y verano, pues la posición del Sol es distinta respecto a un objeto fijo en el centro de todo, ¿no? En la posición cero. Y por ende, en los meses de invierno, pues los rayos o la incidencia hacia la superficie va a ocupar una área mayor, pero con una, por darle un nombre, con una eficiencia de captación perpendicular sobre esa superficie horizontal muy baja. En cambio, en los meses de verano vemos que pues en una área reducida, pero tenemos una mayor eficiencia en cuanto a la proyección a la perpendicular sobre el área, sobre la superficie horizontal que se estaría proyectando en este caso. En este caso tenemos una mejor irradiación, por ende, que el del mes del invierno. Entonces, esto nos da a interpretar o nos da a darnos unas ciertas, o hacernos la siguiente pregunta: ¿existiría algún ángulo óptimo en la cual yo pueda mejorar a nivel anual o a nivel de verano, a nivel de invierno? Dependerá del caso, en yo poder con ayuda de esa inclinación obtener una mejor generación. Pues obviamente la respuesta es afirmativa. Como se puede ver en la imagen que se encuentra a mi izquierda, se podría contemplar tres criterios para ello. Por un lado, si vemos que el consumo es similar a lo largo del año, instalación off-grid, por ende, a nosotros nos conviene darle el suministro de energía respecto al peor mes de todo el año. Entonces, nos estaríamos enfocando más en los meses de invierno. Por lo tanto, según podríamos darle un criterio de que ese ángulo de inclinación podría o es el valor absoluto de la latitud más una corrección. Esto en cuanto a una fórmula que ya estaría predefinida. Un segundo criterio es respecto a un consumo, quizás por ejemplo en invierno, en la que es más reducido que en un mes de verano, por X motivo. En dado ello, pues nos interesa quizás optimizar ya no respecto al peor mes, que sería en invierno, sino subir un poquito más, porque realmente a nosotros no nos interesa pues dar el todo en ese peor mes. Entonces nos estaríamos enfocando quizás en las estaciones de primavera, estaciones de otoño, en la cual sería, digamos, la reducción del consumo a tal nivel de que es necesario pues generar o tener como punto de partida esa optimización respecto a esas estaciones específicas. Y por ende, respecto a la fórmula ya predeterminada, tenemos que ese ángulo de inclinación podría ser el valor absoluto de la latitud. Ahora, y un tercer caso que normalmente se presentaría en aplicaciones, por ejemplo, de riego, que depende de ciertos cultivos en específico, por ende simplemente son sistemas solares estacionales. Entonces, en este caso particular, pues la idea es simplemente sacarle provecho durante verano. Por ende, pues estaríamos ante la siguiente fórmula, ¿no? El ángulo de inclinación igual al valor absoluto de la latitud menos una corrección. Y de manera de resumen,
respecto a estos tres criterios tenemos una pequeña tabla de referencia en la cual, ¿qué nos indica? Nos puede ya brindar una inclinación óptima respecto a la latitud del lugar, en otras palabras, la latitud del proyecto. Como se puede ver ahí, se remarcó la primera fila, que es justamente en la cual nosotros en particular, Perú, se encuentra dentro de esa latitud, entre 0 y 15 grados, en valor absoluto. Entonces, ya digamos a priori podemos determinar de que el ángulo de inclinación óptimo sea de 15 grados. Ahora, esto va a depender mucho y está a criterio de cada diseñador el de escoger estos 15 grados y replicarlo ya sea en Iquitos o ya sea en Tacna. Recordar que Iquitos se encuentra más cercano al Ecuador, Tacna más alejado del Ecuador, por lo tanto en Iquitos al ser más cercano al Ecuador pues tendría cierta inclinación un tanto distinta, es más, menor a 15 sería el ángulo óptimo en este caso. Pero también hay que recalcar que hay otros aspectos importantes, son aspectos externos, tales como la sociedad misma. Si nosotros tuviéramos los paneles solares, por ejemplo, por decirlo, a 0 grados a una superficie horizontal, digamos, entre comillas, la autolimpieza que se generaría prácticamente por ayuda de la gravedad en una superficie inclinada, en una superficie totalmente horizontal, pues simplemente estaría acumulando polvo, suciedad, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, esta inclinación tiene dos vertientes. Por un lado, tratar de ayudarnos en el tema del mantenimiento, tratar de evitar suciedad, tratar de evitar acumular polvo, tratar de que la gravedad misma nos ayude, en otras palabras, que la gravedad haga su magia en este tipo de casos. Y por otro lado, llegar a optimizar el sistema en cuanto a la radiación o la hora sol pico. En este caso, ahora la pregunta final sería: ¿y ahora cómo yo calculo o recalculo esta radiación respecto al ángulo de inclinación óptimo que pues ya tengo, que para la zona Perú sería de 15 grados? Pues habrían dos formas: viendo un poco y atacando quizás webs especializadas y hasta software especializados. Por ejemplo, en el caso de webs especializadas, la Universidad de Jaén de España sacó una página gratuita de libre acceso en la cual, en simples palabras, es una calculadora a distintas inclinaciones, en donde el cálculo es bien rápido. El paso sería el siguiente: obviamente primero tenemos que conseguir los datos de irradiación de NASA solar, de hacer la estadística respectiva año por año y determinarlo el mes de cada mes. Después de tener esos resultados preliminares, esos resultados los estaríamos digitando en esa página de la Universidad de Jaén, y a su vez llenar otros parámetros que los estaremos viendo en el ejercicio aplicativo para que sea lo más didáctico posible. Eso es por un lado, tener una página web que te ayude y ya calcularlo, o tener un paso adicional para poder calcular recién tu hora sol pico o tu irradiación solar óptimo, para que recién puedas pasar a la selección como tal de los elementos principales, tales como la cantidad de paneles solares, por ejemplo. Dado ello, tenemos otra opción: usar software especializados. Uno de ellos, por ejemplo, es PVSys. PVSys, simplemente tienes que coger la coordenada del lugar del estudio. Respecto a esa coordenada del lugar, ya PVSys como tal
determina esa radiación, enlaza con dependiendo si ustedes lo quieren con Meteonorm o con NASA o con PBGIS, descarga todas las datas correspondientes de acuerdo a la web que ustedes hayan elegido, y después hay un parámetro de diseño inicial en la parte inicial, en la cual pues está el tema del ángulo de inclinación, como lo pueden ver en la imagen de mi izquierda. Ahí se puede observar que pues ya te dan las tendencias, te dan ciertas gráficas en base a la coordenada elegida, y como se puede observar, al poner 15 grados se acerca al óptimo. Ahora, ¿a qué me refiero que se acerca? O sea, en otras palabras, como les comenté en el caso de Iquitos y en el caso de Tacna, son situaciones distintas, son situaciones que un diseñador pues obviamente tiene que saber. O sea, si bien es cierto, en Iquitos el ángulo de inclinación óptimo se va a acercar a casi una superficie horizontal. Hay que tener en cuenta que la superficie horizontal en Iquitos, por ejemplo, la latitud estamos hablando de menos 4,5 en promedio. Entonces eso nos dice, según los criterios, en que su ángulo de optimización estaría en 4 grados, 5 grados. Pero a su vez a eso, dándole el factor suciedad y demás, el polvo, nos estaríamos sacrificando en este caso irradiación óptima, estaríamos sacrificando ello, pero por otro lado estaríamos ayudando a que los paneles solares pues eviten acumular polvo, suciedades, etc. Entonces lo que nos da este software de PBGIS en especial es que, independientemente de la coordenada donde lo ubiques, pues te va a dar la tendencia a la gráfica del ángulo óptimo. Así que esto te ayuda a ti a ya no estar agregando datos, sino más bien simplemente interpretar la gráfica y elegir o decidir por el ángulo de inclinación final que se va a obtener.